En este primer vídeo vamos a hablar del segundo tema del curso. Está dedicado este segundo tema al agua. Lo tenemos aquí, al agua. Voy a cambiar el puntero para poder escribir. Bien, al agua, a las interacciones débiles y a la generación de orden a partir del caos. Este punto va a ser muy importante y va a explicar una gran cantidad de estructuras biológicas. Y ahora vamos a ver cómo. En el centro de toda la vida, de todas las interacciones, de todos nuestros procesos, van a estar esas interacciones débiles. Cómo sentimos, qué es lo que ocurre en nuestro organismo, no desde un punto de vista filosófico, sino desde un punto de vista bioquímico, desde un punto de vista físico. En primer lugar, tenemos que hablar de la energía térmica, de los procesos que van a poder iniciarse gracias a esa pequeña energía que hay en el ambiente a temperatura de alrededor de 37 grados. Vamos a hablar también de esas interacciones químicas que ocurren principalmente en agua, y esa es el disolvente de la vida, el disolvente universal de la vida. Vamos a hablar también de las interacciones débiles y su importancia en los procesos bioquímicos, aunque ya hemos hablado de la importancia del carbono para formar esos enlaces covalentes de alta energía. Eso va a permitir que existan las estructuras, pero el segundo paso es cómo esas estructuras interaccionan entre sí. Y ahí entran en juego esas interacciones débiles, que vamos a ver cuáles son. Vamos a tratar también qué es lo que ocurre cuando moléculas hidrofóbicas, es decir, que quieren estar lejos del agua, están cerca del agua, como ocurre, por ejemplo, con los lípidos que forman las membranas, etcétera, y otra serie de biomoléculas y de componentes de las biomoléculas que son hidrofóbicas. Y finalmente hablaremos del papel del pH y su importancia en los sistemas bioquímicos. El movimiento browniano lo descubrió un botánico inglés en el siglo XIX al mirar unos granos de polen al microscopio. Vio que esos granos se movían y pensó que era una fuerza vital que tenían, pero cuando vio que lo mismo ocurría con partículas de polvo, llegó a la conclusión que era algo físico. Y esa energía que hace que se muevan las partículas en disolución es debida al movimiento de las partículas de agua que ocurre por la energía que tienen a temperatura ambiente. Cuando aumentamos la temperatura, el movimiento de las moléculas de agua va a ser más violento, más enérgico, y cuando llegamos a temperatura de 100 grados, pues vamos a hacer que ese movimiento sea tan grande que las moléculas se liberen de alguna manera del líquido y pasen a estado gaseoso. Si bajamos la temperatura, el movimiento se va haciendo cada vez más lento, la interacción de las moléculas es diferente y el agua pasaría a estado sólido. Lo mismo va a ocurrir con otras sustancias. Es el movimiento y su relación con la energía. Es decir, si nosotros queremos hacer que una reacción vaya más rápida, tenemos que darle energía. ¿Cómo le damos? Y esa energía, ¿cómo le llega? Pues muchas veces en forma de esas interacciones, de esos choques que ocurren entre las moléculas. En los sistemas biológicos, esos choques tienen que estar condicionados a la temperatura ambiente, a 37 grados. De ahí la importancia que van a tener estos movimientos y esta energía en las reacciones químicas. Todas esas reacciones, o una gran parte de las reacciones que ocurren en los seres vivos, van a ocurrir en agua. El agua, ya lo hemos visto en clase, tiene una estructura muy particular en que tenemos aquí el átomo de oxígeno. Es un átomo que hemos dicho que es electronegativo. Esa electronegatividad va a hacer que los electrones del enlace se vayan atraídos hacia el oxígeno. Los electrones el electrón que aporta un hidrógeno y el electrón que aporta otro hidrógeno van a estar desplazados hacia el oxígeno. ¿Qué es lo que ocurre si el átomo de oxígeno tiene ese exceso de carga negativa? Pues lo tenemos aquí representado. Y si el oxígeno tiene exceso de carga negativa, esa carga negativa pues se le ha quitado los hidrógenos que tendrían carga positiva. Es decir, no es que tengan una carga positiva, sino que están parcialmente cargados positivamente. Tienen una ligera pérdida de electrones.
Esto hace que la molécula de agua tenga unas características muy peculiares. Primero, que es una molécula muy polar, es decir, que el agua, gracias a esa distribución de carga, vamos a pintarla aquí, hidrógeno, hidrógeno, una distribución de carga negativa, una distribución de carga positiva y una distribución de carga positiva. Esa polaridad de la molécula del agua va a permitir que se formen enlaces de hidrógeno entre las moléculas de agua y otras moléculas de agua o con otros solutos, otras sustancias que también sean polares y que van a ser estabilizadas en disolución por esas interacciones electrostáticas entre la molécula de agua, entre la parte cargada positivamente y la parte cargada negativamente, la molécula de agua con otras moléculas, otras sustancias que también tienen que tener esa característica polar. Y esa característica polar también va a ser importante a la hora de organizar las estructuras que estén en contacto con el agua. Y esas estructuras van a ser desde proteínas, la bicapa lipídica, etc. Y eso lo vamos a conocer como el efecto hidrofóbico. Vamos a estudiar también qué es el efecto hidrofóbico. Fobos sería odio, rabia o algo similar, y hidro es agua, es decir, que tienen poco afecto por el agua. Hidrofílico sería el efecto contrario, de moléculas que quieren estar en contacto con el agua, que van a tener alguna parte cargada que interaccione con el agua. Por ejemplo, aquí tenemos una representación de las moléculas de agua. Esto sería una molécula de agua, otra molécula de agua, otra molécula de agua, etc. Esas moléculas de agua, esto sería el oxígeno y estos serían los hidrógenos, debido a que tienen esa distribución de carga positiva. Aquí tendríamos la distribución de carga negativa. Esto sería otro oxígeno, con carga negativa. Entre una carga positiva y una carga negativa vamos a tener una interacción de tipo electrostático, una interacción de atracción. Estos enlaces son enlaces débiles que no van a dar mucha cohesión si hubiera uno solo, pero el número de enlaces de hidrógeno que hay en una gota de agua, en un vaso de agua, en un volumen de agua, es tan elevado que hace que las moléculas de agua permanezcan unidas y estén en estado líquido. Otras moléculas, como por ejemplo una molécula muy parecida, que es el H2, el ácido sulfídrico, el H2S, esa molécula es muy parecida al agua, sin embargo, a temperatura ambiente está en estado gaseoso, y en un estado gaseoso muy apestoso. El ácido sulfídrico huele muy mal. Y eso es porque esta molécula no tiene la estructura que tiene el agua y no es líquida a temperatura ambiente. No forma esos puentes de hidrógeno con la facilidad con que lo forma el agua. Esos puentes de hidrógeno, cuando se suman, son muy importantes. Y por ejemplo, se pone el ejemplo de este árbol, es una secuoya. Una secuoya. Estos árboles llegan a tener alturas de 100 metros o más de 100 metros y el agua tiene que subir desde las raíces hasta la copa del árbol. Una columna de agua de 100 metros es algo verdaderamente difícil de conseguir. Y esto se consigue gracias a esos enlaces de hidrógeno. Esas interacciones que se producen entre las cargas en la molécula de agua también las vamos a encontrar en muchos, no solamente en el agua, sino con otras moléculas y siempre tiene que ser entre una parte cargada positivamente y una parte cargada negativamente. Estas interacciones son de poca energía, pero como he dicho antes y repito, cuando hay muchas van a ser muy importantes y van a determinar cuál va a ser el sentido en el que se producen las interacciones
en bioquímica. Interacciones clave para explicar la catálisis, el reconocimiento entre moléculas, la acción de anticuerpos, etcétera, etcétera. Estas interacciones son débiles, van a depender de la carga, de la distancia, de la constante dieléctrica. Todo eso lo tenemos representado en esta fórmula. Por ejemplo, a la hora de disolver sustancias iónicas, como por ejemplo el cloruro sódico, pues precisamente se van a producir esas interacciones electrostáticas débiles, pero que al ser tan numerosas van a disolver y van a romper los enlaces iónicos en el cristal, enlaces de alta energía. Por ejemplo, aquí tenemos una molécula de sodio que tiene carga positiva rodeada por el oxígeno que tiene carga negativa. Aquí lo tenemos. Y consiguen solubilizar el ion sodio. En este caso, la disposición de las moléculas de agua es contraria. Aquí tenemos el hidrógeno, que tiene una distribución de carga positiva. Esa distribución de carga positiva de las moléculas de agua van a permitir que se solubilice el ion cloruro. Como hemos dicho, estas interacciones son de pequeña energía. Hay una distancia de enlace grande, pero van a permitir que se formen estructuras bioquímicas, estructuras en las biomoléculas. Bueno, no solamente en las biomoléculas, sino en más estructuras. Pero ahora lo que nos interesa son las biomoléculas. Tienen que formarse entre el átomo de hidrógeno y un átomo electronegativo. A su vez, ese átomo de hidrógeno, lo tenemos aquí, tiene que estar unido a un átomo también electronegativo. Es decir, los electrones del enlace van a estar orientados hacia, en este caso, el nitrógeno. Si fuera en el caso de la molécula de agua, sería un oxígeno. Y, a su vez, el hidrógeno tiene que estar cerca de un átomo electronegativo, que en este caso sería un oxígeno. Es decir, el hidrógeno tiene distribución de carga positiva, el oxígeno tiene distribución de carga negativa y se forma esa interacción electrostática, que se llama puente de hidrógeno porque siempre interviene un átomo de hidrógeno, en este caso. Cuando no aparece un átomo de hidrógeno, pues se llaman interacciones electrostáticas sin más. ¿Qué tipos de interacciones electrostáticas nos vamos a encontrar? Pues todas las que tenemos en esta diapositiva. Siempre tenemos el átomo de hidrógeno y un aceptor que sería un átomo electronegativo. El enlace de puente de hidrógeno más fuerte, más o menos, va a ser con el oxígeno, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, por ejemplo, si esto fuese agua, pues sería la molécula de agua, o si fuera un alcohol, etcétera, pues tendríamos ese puente de hidrógeno, esa interacción con el hidrógeno. En este otro caso, pues también vemos esa interacción, ese puente de hidrógeno, que lo tenemos aquí, entre el oxígeno y, distribución de carga negativa, y el hidrógeno, que tiene distribución de carga positiva. Estas interacciones, este puente de hidrógeno lo vamos a encontrar en muchas biomoléculas. Por ejemplo, un caso muy claro es el DNA. El DNA las dos hélices, las dos cadenas que forman la doble hélice del DNA están enfrentadas y van a estar unidas por esos puentes de hidrógeno que vamos a encontrarnos a lo largo de toda la molécula. Otro tipo muy importante de interacciones electrostáticas van a ser las interacciones de Van der Waals. Las interacciones de Van der Waals son interacciones en las que no va a haber, como en el caso del puente de hidrógeno, de las interacciones electrostáticas anteriores, no va a haber una parte de la molécula que tenga carga negativa y otra parte de la molécula que tenga carga positiva, como ocurre cuando está el átomo de hidrógeno unido a un átomo electronegativo como el nitrógeno o el oxígeno. Estas interacciones de Van der Waals son todavía menos energéticas que las interacciones de puente de hidrógeno, pero
en las biomoléculas va a haber cientos, miles de interacciones de Van der Waals que permiten estabilizar las estructuras y también dirigir muchas reacciones, muchos procesos que ocurren en los seres vivos. En las interacciones de Van der Waals, vamos a parar un momento, a darle a pausar la grabación.